El cielo parecía estar furioso. La lluvia caía sin tregua. Y cada gota era como una pequeña piedra golpeando el techo de mi Maserati negro. Los limpiaparabrisas casi se rendían en su lucha contra el torrente de agua y la oscuridad de la noche en la carretera conocida como La Serpiente. Un nombre muy apropiado para este camino sinuoso en medio de la nada. En la Sierra de Veracruz. Viajaba hacia una reunión crucial en un resort de lujo en Boca del Río. Un acuerdo de miles de millones de pesos estaba en juego. El futuro de Imperia Global. Mi empresa. Mi vida. Pero con cada curva del camino, mi destino parecía alejarse más y más. Más rápido. Me susurré a mí misma, golpeando suavemente el volante. Mi reloj marcaba las 6 de la tarde. Tenía que llegar antes de las 9. Cada minuto era crucial. Cada segundo era dinero. Y entonces sucedió. Un sonido extraño. Un zumbido repentino. Seguido de un silencio ensordecedor. El motor se detuvo. Todo se detuvo. Solo se oía el estruendo de la lluvia. Intenté arrancar de nuevo. Nada. Otra vez. Aún nada. Me quedé mirando la nada. Yo. Isabella Altamirano. Capaz de dirigir una empresa con miles de empleados. No podía hacer funcionar mi propio coche. Mi teléfono no tenía señal. No pasaba ningún otro vehículo. Era como si la selva y la lluvia me hubieran tragado. Llena de frustración. Salí del coche. El agua inundó inmediatamente mis pies, arruinando mis carísimos zapatos. Mi vestido blanco se pegó a mi piel. El frío me caló hasta los huesos. A lo lejos, distinguí una pequeña luz. Un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Caminé hacia ella. Un letrero viejo y oxidado me dio la bienvenida. Taller mecánico de Marco, el corazón en cada pieza. Debajo. Un pequeño garaje que parecía a punto de derrumbarse. No tenía otra opción. Entré. Empapada y temblando. El olor a aceite, gasolina y polvo se pegó a mi nariz. ¿Hay alguien aquí?, grité, con la voz cargada de impaciencia. Mi coche está descompuesto. Necesito que lo arreglen ahora mismo. Una voz de hombre respondió desde debajo de un viejo camión. Un momento. Por favor. Segundos después. Apareció. Un hombre alto. De piel morena y brazos acostumbrados al trabajo pesado. Tenía la cara y la ropa cubiertas de grasa. Pero sus ojos tenían una calma extraña. Se limpió las manos en un trapo. Buenas noches. ¿Qué le pasó a su carro? Simplemente se detuvo. En medio de la carretera. Necesito salir de aquí. Ahora. Dije rápidamente. Él solo asintió. Soy Marco. Permítame. Voy por mis herramientas. Mientras se preparaba, observé el lugar. Las paredes estaban cubiertas de polvo. Las herramientas estaban esparcidas por todas partes. El suelo tenía manchas de aceite. Todo en este lugar gritaba pobreza. Quería irme. Pero mi Maserati estaba afuera. Sin vida. Como un costoso ataúd de metal. Salimos bajo la fuerte lluvia. Abrió el capó de mi coche y comenzó a examinar el motor. Sus movimientos eran precisos y rápidos. Cada tornillo que apretaba. Cada pieza que revisaba. Lo hacía con respeto. Yo, mientras tanto, estaba a un lado, sosteniendo un paraguas, mirando alternativamente mi reloj y mi teléfono sin señal. Cada segundo era como una aguja clavándose en mi paciencia.
Después de 15 minutos. Cerró el capó. Se volvió hacia mí. Con el rostro serio. El daño es grave. Señorita. El radiador está reventado. La manguera y la bomba de agua también tienen una fisura. Probablemente por el sobrecalentamiento en la subida. Y luego el cambio brusco de temperatura con la lluvia. De acuerdo. Está bien. Repáralo. ¿Cuánto? Pregunté. Sacando mi cartera. Él negó con la cabeza. Esto no se puede arreglar así nomás. Hay que cambiar las piezas. Y necesito pedirlas a Puebla. Tardarían unos 2 días en llegar. ¿2 días? Esas palabras explotaron en mis oídos. Imposible. No tengo 2 días. Tengo una junta mañana por la mañana. Un contrato importantísimo. Lo entiendo. Respondió con calma. Pero no puedo hacer nada. No soy mago. Abrí mi cartera y saqué un fajo de billetes. ¿Cuánto quieres? Te pagaré el triple. Sin factura. Solo haz que mi coche llegue a Boca del Río esta noche. Me miró. Y luego miró el dinero en mi mano. Había tristeza en sus ojos. Pero no envidia. Lo siento. Señorita. El tiempo no se puede comprar con dinero. Y mucho menos cambiaría su seguridad por dinero. Es peligroso forzarlo. Podría causar un problema mucho mayor. No podía creer lo que oía. En toda mi vida. Nunca había oído a nadie rechazar dinero. Ya te dije que te pagaré. Solo dime tu precio. Grité. Con la voz temblando de ira y frustración. Pero mis principios no los vendo. Me interrumpió. Un silencio ensordecedor se instaló entre nosotros. Solo se oía la lluvia. Como si simpatizara con mi derrota. Lo miré fijamente. A este hombre con grasa en la cara y ropa vieja. Que tuvo el valor de rechazar mi oferta. Y en medio de mi desesperación, una idea cruzó mi mente. Una idea que era mitad broma. Mitad insulto. Un desafío que salió de mi boca sin que me diera cuenta. Lo miré de pies a cabeza y, con una sonrisa burlona, dije, está bien. Si eres tan bueno. Si arreglas este coche esta noche. Me caso contigo. Él no dijo nada. Solo sonrió ligeramente. Una sonrisa que no juzgaba. No se burlaba. Una sonrisa llena de una extraña paz que me irritó aún más. De repente, se escuchó la voz de una niña desde la casa detrás del taller. Papi. ¿Quién es ella? Una niña. De unos 6 años. Salió. Llevaba el pelo en 2 trenzas. Un pijama con conejitos y abrazaba un viejo oso de peluche. Me miró con sus grandes y redondos ojos. Corrió hacia su padre y se escondió detrás de sus piernas. Se asomó para verme. Mi papi es el mejor. Señorita. Él puede arreglarlo todo. Me quedé helada. Sentí una punzada en el corazón por lo que dijo la niña. Marco la levantó en brazos. Maya. Entra a la casa. Hace frío aquí. Pero Maya no entró. Me miró y luego dijo con una voz dulce, ¿quiere un chocolate caliente? Mi papi lo prepara delicioso. No sé por qué. Pero por primera vez esa noche. Asentí. Quizás fue por sus ojos llenos de inocencia. Quizás por la forma en que Marco rechazó mi dinero. O quizás porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentí impotente. No era la CEO. No era Isabella Altamirano. Solo era una mujer empapada. Con frío y desesperada en medio de la lluvia.
Y esa broma. Ese desafío que lancé. No sabía que sería el comienzo de un viaje que lo cambiaría todo. Un viaje donde el dinero no tenía valor. Y el corazón volvería a aprender a latir. La casa detrás del taller era pequeña. Hecha de retazos de madera y lámina. Pero adentro. Un calor extraño me envolvió. No era solo por el viejo ventilador con calefactor que Marco apuntó hacia mí. Había algo más. Quizás el aroma del café de olla que preparaba para sí mismo. O el olor del chocolate que Maya me servía. Me senté en una silla de mimbre que se tambaleaba un poco. Mi ropa mojada comenzaba a secarse lentamente. Sobre la pequeña mesa frente a mí, Maya colocó una taza de chocolate caliente. Cada uno de sus movimientos era cuidadoso. Como si estuviera realizando una ceremonia muy importante. Nadie habló durante varios minutos. Lo único que se oía era el suave sonido de un radio tocando un viejo bolero y las gotas de lluvia sobre el techo de lámina. Que poco a poco amainaban. Por un lado, el olor a chocolate y café se mezclaba con el olor a grasa y aceite del taller contiguo. Pero por alguna razón inexplicable. Esa combinación me dio una sensación de paz mayor que la de cualquier perfume caro en los hoteles de 5 estrellas donde me hospedaba. Marco estaba en un rincón de la cocina. Reparando en silencio un cable eléctrico dañado. Maya se sentó frente a mí. Con los pies colgando de la silla. Todavía abrazando a su viejo oso de peluche. Sus ojos no se apartaban de mí. Bébalo. Por favor. Dijo Maya. Con la voz alegre de una niña que ha descubierto un secreto. Mi papá me enseñó a hacerlo. Tomé la taza y di un sorbo lentamente. El dulzor de la leche equilibraba el amargor del chocolate puro de tablilla. No era especial. No era gourmet. Pero llevaba un calor y una ternura que nunca había experimentado en ninguna bebida. Un calor que me llegó hasta el corazón. Está delicioso. Dije en voz baja. Con una sonrisa que rara vez regalaba. Maya casi saltó de alegría. Se enderezó en su asiento. Se lo dije. Usted es la primera persona. Además de mi papá. ¿Qué me lo dice? Asentí. Y mis ojos comenzaron a recorrer la pequeña sala. En la pared. Había fotos antiguas. Una de Marco cargando a una bebé Maya. Otra de ellos dos en una feria. Ambos sonriendo. Y una foto con 3 personas, Marco, Maya y una mujer hermosa. Con una mirada penetrante y una aura fría. No sonreía en la foto. Supuse que era la esposa de Marco. ¿Dónde está tu esposa? Pregunté. Sin poder contenerme. Marco se giró desde lo que estaba haciendo. Se detuvo unos segundos. Volvió su atención hacia mí y luego se sentó en una silla cercana. Se fue. Respondió. Su voz no era de enojado ni de tristeza. Solo una simple verdad. Hace 7 años. Maya apenas tenía 1 año. Me quedé en silencio. Nunca imaginé que un hombre como el sencillo, tranquilo y aparentemente responsable pudiera ser abandonado por una mujer. Vivíamos en la Ciudad de México. Continuó. Como si leyera un viejo libro. Yo era ingeniero mecánico en una fábrica. Ella cantaba en bares. Éramos felices entonces. Una vida simple. Pero suficiente. Hasta que tuve un accidente en el trabajo. Una máquina explotó. Me culparon. Me despidieron. Se acabaron nuestros ahorros. Ella empezó a cansarse. Hizo una pausa y miró a su hija, que ahora estaba ocupada jugando con su oso. Un día, al volver a casa, ya no estaba. Solo dejó una carta sobre la mesa. Sin despedida.
No pude decir nada. Su historia era como una gran piedra que de repente me habían puesto en el pecho. Un ingeniero. Un hombre que, si las cosas hubieran sido diferentes, probablemente estaría sentado en una oficina con aire acondicionado. No en una silla desvencijada en medio de la sierra. Pero él eligió quedarse. Construir un pequeño taller y vivir para su hija. ¿No te arrepientes? Pregunté, con la mirada fija en la taza de chocolate. Ahora fría. Marco sonrió. Una sonrisa muy ligera. Al principio. Sí. Pero con el tiempo. Me di cuenta de que en realidad no perdí nada. Sigo vivo. Sigo haciendo lo que sé hacer. Y lo más importante. Tengo una hija maravillosa. La gente de aquí me respeta por lo que puedo hacer con mis manos. Aunque estén llenas de grasa todos los días. Volví a quedarme en silencio. Sus palabras eran como agua llenando lentamente las grietas de mi corazón. Grietas que durante años había cubierto con dinero, poder y fama. Recordé a mis padres. Dos personas que nunca sentí durante mi crecimiento. Crecí en una mansión con sirvientas. Un jardinero. Un chofer. Pero no recuerdo un solo abrazo de ellos. Solo estaban ahí cuando lograba algo impresionante. Un premio en la escuela. Una victoria en una competencia internacional. Un nuevo récord de ventas en la empresa. Pero nunca me preguntaron si era feliz. ¿No temes que algún día tu hija te reclame por no haberle dado todo? Pregunté en voz baja. Marco me miró. Y esta vez. Sus ojos se encontraron directamente con los míos. Claro que sí. Pero creo que lo que más necesita un niño no es una casa grande o juguetes caros. Lo que necesita es un padre que siempre esté ahí. Un padre que escuche. Un padre que ame. No sé si lo estoy haciendo bien. Pero hago todo lo que puedo. Bajé la cabeza para ocultar una lágrima que de repente rodó por mi mejilla. Quizás era por el calor dentro de la casa. O quizás por las palabras tan ciertas que había dicho. Señorita Isa. Me llamó Maya. ¿Usted ya tiene hijos? Levanté la vista y forcé una sonrisa. Negué con la cabeza. Todavía no. Ni siquiera estoy casada. ¿Por qué? Si usted es muy bonita. La gente en la tele dice que si eres bonita, te puedes casar con un rico. Una risa suave se me escapó. Yo también pensaba eso. Maya. Pero descubrí que a veces, aunque una persona sea muy rica, también puede estar muy sola. Maya ladeó la cabeza. Entonces, si se casa con mi papi, ¿ya no estaría triste? Marco y yo nos quedamos paralizados. Una sonrisa avergonzada apareció en el rostro de Marco. Maya. No digas esas cosas. Yo. Por mi parte. No supe qué decir. Las palabras de la niña estaban llenas de inocencia y honestidad. Para ella. Todo era posible. Todo era simple. Como preparar una taza de chocolate. Tal vez. Respondí. Mirando a Maya pero con palabras para mí misma. Tal vez cuando alguien te ama de verdad. Ya no te sientes sola. La habitación volvió a sumirse en el silencio. Pero ya no era un silencio incómodo. Cada uno de nosotros parecía flotar en sus propios pensamientos. Afuera. La lluvia se había convertido en una llovizna. El viento ya no era fuerte. Y dentro de esa pequeña casa, bajo la luz amarilla y el sonido de un viejo reloj, algo estaba cambiando lentamente. Recliné la espalda y cerré los ojos. Por primera vez en muchos meses. No pensaba en contratos. Ni en la bolsa de valores.
Ni en números. Lo único que sentía era el olor a chocolate. La risa de una niña y la mirada pacífica de un mecánico que no se doblegaba ante el dinero. No sabía qué pasaría mañana. No sabía si llegaría a mi reunión. No sabía si al volver a la Ciudad de México todavía tendría un puesto esperándome. Pero en este momento, lo único que sabía era que no quería irme todavía. Aún no era el momento. Porque a veces necesitas quedarte varada en medio del camino para encontrar a alguien que te enseñe la dirección correcta para volver a casa. A la mañana siguiente, me despertó el sol que se colaba por una rendija y me daba en la cara. Abrí los ojos lentamente. Me dolía un poco la espalda por haber dormido en un sofá viejo. Pero de una manera extraña. Me sentía más ligera que en las mañanas que despertaba en mi suave cama en la Ciudad de México. Era la primera vez en años que dormía en un lugar sin aire acondicionado. Sin cortinas caras y sin un despertador que arruinara mi mañana. Lo único que oía era el canto de los pájaros afuera y la respiración suave de Maya, que dormía en un pequeño petate en el suelo, junto a su padre. Me levanté despacio y salí. El aire era fresco. Olía a tierra mojada y a plantas después de la lluvia. El cielo estaba despejado. Y el rocío en las hojas de los alcatraces frente a la casa brillaba como diamantes. Escuché un ruido en el patio trasero. Seguí el sonido y allí vi a Marco. Estaba sentado frente a un fogón de leña, avivando el fuego con un soplador. La luz de las llamas iluminaba suavemente su rostro, acentuando su mandíbula. A su lado había una canasta con verduras recién cosechadas y algunos camotes todavía con tierra. Levantó la vista cuando me vio. Sonrió. Buenos días. Su voz era tranquila, como la mañana misma. Voy a poner a hervir unos camotes para el desayuno. Si no estás acostumbrada, puedo ir a comprar unos bolillos a la tienda. Negué con la cabeza. No. Está bien. Quiero probar. Me senté en un pequeño banco a su lado. Sin dudarlo. En un instante, el enorme muro entre una poderosa CEO y un simple mecánico se desvaneció de repente. ¿Cocinas a menudo?, pregunté, mientras observaba el baile del fuego. Desde que se fue mi esposa. Yo hago todo, respondió. Su voz no tenía rastro de arrepentimiento ni de ira. No es que sea bueno. Es que no tengo opción. Mi hija tiene que comer. Necesita que la cuiden. Y no voy a permitir que crezca sintiendo que le falta amor. Como me pasó a mí. Lo miré. Detrás de sus ojos que parecían siempre cansados. Vi a un hombre que había pasado por muchas pruebas pero no se había rendido. Algo me oprimió el corazón. No era lástima, sino admiración. Eras ingeniero, ¿verdad?, pregunté en voz baja. Marco asintió. Sí. En una fábrica de acero en la ciudad. Teníamos una buena vida. Hasta que hubo un accidente. Una máquina se sobrecalentó. Se incendió. Como yo estaba de turno. Me echaron toda la culpa. No había pruebas. Pero insistieron. Me despidieron. Mi esposa acababa de dar a luz a Maya. Hizo una pausa. Con los ojos fijos en el fuego. Como si reviviera ese doloroso recuerdo. Ella era hermosa. Tenía grandes sueños. Me amaba. Estoy seguro. Pero no pudo soportar una vida sin seguridad. Un día. Volví de buscar trabajo. Lo único que encontré fue una carta y una cuna vacía. Sentí que se me cerraba la garganta. Imaginé a un hombre que había perdido su trabajo. Abandonado por su esposa. Mientras cargaba a una bebé en una casa que de repente se había quedado vacía.
Si yo hubiera estado en su situación, no sé qué habría hecho. No tenía mucho dinero entonces. Continuó. Así que traje a Maya aquí a la provincia. A la vieja casa de mis padres. Reconstruí el antiguo taller de mi papá para tener algo con que ganarme la vida. Todos los días. Hacía cualquier trabajo que encontraba. Arreglaba coches. Instalaba bombas de agua. Reparaba ventiladores. Lo que fuera. Con tal de poder darle de comer a mi hija. Me quedé en silencio un buen rato. Creía que yo era la mujer más fuerte. Una mujer que podía vivir sola. Pero frente a este hombre, me sentí muy pequeña. ¿No te enojaste con tu esposa? Pregunté. Casi en un susurro. Marco negó con la cabeza. Y sus ojos se suavizaron. Sí. Me enojé. Muchísimo. Pero aprendí que el rencor es como un veneno que te tomas esperando que otra persona muera. Ella eligió irse. Yo elegí quedarme. Y no me arrepiento. Porque Maya está aquí. Mi pecho se oprimió de nuevo. Me recordé a mí misma. A mí también me habían abandonado. No de forma literal. Mis padres seguían ahí. Aún vivíamos en la misma casa. Pero nuestras cenas siempre eran silenciosas. Sin preguntas. Sin un ¿cómo estás? Crecí sola. Usando mis medallas y premios como un escudo para demostrar que merecía ser amada. ¿Crees que el amor de un padre es suficiente para una niña sin madre? Pregunté de repente. Marco se giró y me miró. Su mirada era capaz de derretir todos los muros que había construido a mi alrededor. No puedo reemplazar a una madre. Pero puedo enseñarle a mi hija lo que es el amor. Todas las noches le cuento un cuento. Le enseño a lavarse las manos antes de comer. La arropo a medianoche. Supongo que esa es mi forma de llenar el vacío. Sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos. En toda mi vida. Nadie me había contado un cuento. Nadie me había arropado. Excepto la sirvienta. Para mí, el amor siempre fue condicional. Cuando tenías buenas calificaciones. Cuando cerrabas un trato. Cuando la empresa crecía. Me levanté y me di la vuelta para ocultar mis lágrimas. Marco no preguntó nada. Simplemente. Con cuidado. Puso los camotes en el agua hirviendo. Maya se despertó y salió corriendo. Cuando me vio, sonrió ampliamente. Señorita Isa. ¿Se va a quedar a dormir otra vez esta noche? Me agaché y la abracé. Sentí el calor de su pequeño cuerpo llenando un gran espacio dentro de mí. Puedo quedarme hasta el mediodía. Maya. Pero después tengo que volver a la ciudad. Yo quiero que se quede para siempre. ¿Puede ser mi mami? Preguntó. Llena de esperanza. Desde la cocina. Vi que Marco nos miraba. Estuvo a punto de regañar a la niña. Pero mis ojos se clavaron en los suyos. En mis ojos ya no había ira ni irritación. Había algo real. Algo muy humano. Miré a Maya. Le acaricié el pelo y me volví hacia Marco. Los niños son inocentes. Marco. Pero a veces. Son ellos los que ven las cosas que nosotros insistimos en ocultar. Una brisa fresca sopló desde las montañas. El olor a camote hervido se esparció por el aire. Junto con la risa de una niña y el crepitar del fuego en el fogón. En ese momento, me di cuenta de que hay caminos que crees haber tomado por error. Pero que en realidad te llevan al lugar correcto. Y hay hombres que no necesitan una tarjeta de presentación o un traje elegante para ser escuchados y respetados por la mujer más poderosa. Esa mañana. En una cocina humilde en medio de la sierra.
Una mujer que antes creía no necesitar a nadie. Empezó a pensar de manera diferente. Por la tarde, el tiempo mejoró. El sol brilló de nuevo, pintando todo el paisaje con un tono dorado. Estaba sentada en una silla afuera del taller, vistiendo una camiseta holgada que Marco me había prestado. En mis pies llevaba unas sandalias que me dio Maya. La ayudaba a hacer barquitos de papel para flotarlos en los charcos de lluvia. Su risa era como una música que calmaba todas las preocupaciones en mi mente. Sí. Todavía pensaba en la reunión a la que no fui. En los inversionistas japoneses a los que no vi. Pero de una manera extraña. Ya no tenía miedo. El rugido de un motor se escuchó a lo lejos. Un sonido que no era familiar en este lugar. Me giré y vi una camioneta Lexus blanca de lujo entrando lentamente por el pequeño camino hacia el taller de Marco. La puerta del vehículo se abrió. Y la persona que salió de él hizo que mi corazón se detuviera. Anton Valencia. El vicepresidente de mi empresa. Mi mano derecha. Y mi exnovio. Su traje gris se ajustaba perfectamente a su cuerpo atlético. Sus zapatos negros brillaban al pisar el suelo lodoso. Su rostro era frío. Y sus ojos eran afilados como cuchillos mientras recorrían el lugar. Hasta que se detuvieron en mí. Isabella. No puedo creerlo. Dijo. Su voz mezclada con insulto y enojo. Desapareces por 3 días. ¿Solo para encontrarte aquí jugando a la casita? Me levanté automáticamente y puse a Maya detrás de mí. No por miedo. Sino porque sentí la energía venenosa que traía Anton. Algo que no quería que la niña respirara. ¿Qué haces aquí? Pregunté, tratando de calmar mi voz. Se acercó. Te estuve buscando. Faltaste a la reunión más importante del año. Los japoneses se fueron. La junta directiva está furiosa. Nuestras acciones cayeron un 4%. ¿Y tú estás aquí? Con un simple mecánico y su hija. ¿En un basurero como este? Marco salió del taller. Con las manos todavía llenas de grasa. Se quedó en silencio a un lado. Pero su mirada era directa y sin rastro de vergüenza. Cuida tus palabras. Anton. Dije con firmeza. Anton se rió. Solo digo la verdad. Una mujer que dirige a casi 2000 empleados. Ahora se esconde en un rincón. ¿Jugando con una niña que no es nada suyo? ¿Y ese hombre? Míralo. Dudo que pueda arreglar siquiera una silla de oficina. Apreté los puños. Pero antes de que pudiera responder, habló Maya. Su voz era inocente. Pero sus palabras, afiladas. ¿Por qué le dice ese hombre a mi papi? Él es muy bueno. Puede arreglar todos los coches. Cocina delicioso. Cuenta cuentos geniales. Y nunca me ha hecho llorar. Todos guardaron silencio. Miré a Maya con amor. Me agaché y le acaricié la cabeza. Eres increíble. Le susurré. Y luego me enfrenté a Anton. Con los ojos duros como la piedra. ¿Qué quieres? ¿Forzarme a volver? ¿Asustarme con tus números? Si es así. Vete. Ya no me asustan esas cosas. Anton se quedó atónito. ¿Sabes en lo que te estás metiendo? Habrá una reunión de emergencia. Te van a destituir. A menos que aceptes entregarme todo y quedarte como consultora. Para que al menos conserves algo de dignidad. No. Respondí rápidamente. No necesito una dignidad que venga de ti. No seas estúpida. Isa. Dijo con rabia. ¿Qué vas a elegir? ¿Este lugar?
¿Este hombre que no tiene nada? ¿O todo por lo que has trabajado durante 10 años? Lo miré a los ojos. Mi voz era tranquila. Elijo donde soy feliz. Un silencio ensordecedor. Anton sonrió con desdén y se dio la vuelta. Pero antes de subir a su camioneta, dijo algo que se quedó grabado en mi mente. Te arrepentirás. Y te demostraré que estás equivocada. La puerta se cerró y el vehículo se alejó a toda velocidad, dejando una nube de polvo en el aire. Pero yo permanecí de pie, sosteniendo la mano de Maya. Marco se acercó. No tenías que hacer eso, dijo en voz baja. Me volví hacia él, con los ojos un poco húmedos, pero con la voz firme. Sí. Tenía que hacerlo. Porque por primera vez, supe lo que se siente que alguien te necesite sin pedir nada a cambio. Y también aprendí a luchar por lo que es correcto. Me miró, lleno de respeto. Asintió. Y se agachó para acariciar el cabello de su hija. Mi niña es muy valiente hoy. Maya sonrió. Es porque mami Isa estaba aquí. Me quedé helada. Era la primera vez que escuchaba esa palabra de una niña. No por un título. No por la sangre. Sino por pura confianza. Se me erizó la piel. Abracé a Maya con fuerza. El sol poniente teñía el cielo de un naranja brillante. Por primera vez, sentí que no tenía miedo de elegir un camino diferente al que todos esperaban. Porque la verdadera felicidad, a veces, es el coraje de levantarse y decir, elijo algo diferente. Los días siguientes pasaron como un sueño. Un sueño lento, tranquilo y lleno de cosas simples. Empecé a acostumbrarme a la vida en el campo. Me despertaba por la mañana no con el sonido de una alarma, sino con el canto de un gallo. Barría el patio con Marco y Maya. Aprendí a cocinar en un fogón de leña. A veces, ayudaba a Marco en el taller, pasándole herramientas, limpiando piezas o anotando en un viejo cuaderno una lista de reparaciones pendientes. Nunca imaginé que encontraría la paz en medio de la grasa y el polvo. Las cosas que antes me quitaban el sueño, los salarios de los empleados, los contratos millonarios, la compleja cadena de suministro se desvanecían lentamente de mi mente. No es que las hubiera olvidado, pero ya no eran el centro de mi mundo. Era como si una habitación que había estado cerrada durante mucho tiempo, de repente abriera sus ventanas. Podía respirar de nuevo. Pero esa paz no duró mucho. Una tarde, mientras limpiaba un viejo ventilador de coche, Marco entró en el taller. Sostenía su celular. Su rostro estaba serio. Y había algo diferente en sus ojos. Mira esto. Isa, dijo, entregándome el teléfono. Me limpié las manos y lo tomé. Era un video. Un video de 3 minutos que se estaba volviendo viral en las redes sociales. Anton, sentado en una oficina lujosa, siendo entrevistado por un famoso canal de negocios. Su discurso era tranquilo, pero cada palabra llevaba veneno. Respetamos la repentina licencia de la señorita Altamirano, decía Anton a la cámara. Sin embargo, abandonar sus responsabilidades en un momento crítico ha provocado una pérdida de confianza de nuestros inversionistas. Para proteger los intereses de los accionistas y de los más de 2.000 empleados, me vi obligado a asumir temporalmente la dirección de la empresa. Y en solo 3 días, hablé personalmente con los socios extranjeros. Renegocié el acuerdo y restauré la confianza en el mercado. Contuve la respiración. Lo vi hasta el final. El reportero preguntó, ¿qué puede decirnos sobre el futuro de Imperia Global sin su fundadora? Anton respondió sin dudar.
El futuro no depende de una sola persona. Depende de quienes están dispuestos a actuar. No de quienes huyen. Apagué el video. El silencio envolvió todo el taller. Marco me miró. ¿Estás bien? Asentí. Pero el dolor era evidente en mi rostro. No porque me hubiera reemplazado. Eso ya lo esperaba. Lo que dolió fue su última frase. Un cuchillo frío que no golpeó mi corazón, sino mi dignidad. Creo, dijo Marco, que no solo quiere tu puesto. Quiere destruir tu nombre. Me senté en un banco y suspiré. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Así es él. Siempre se ha creído el Salvador. Incluso cuando éramos novios. Creía que yo no tendría éxito sin él. Y ahora. Se lo está demostrando al mundo entero. Marco se quedó en silencio. No era bueno con las palabras. Especialmente para dar consejos. Pero su presencia a mi lado en ese momento fue suficiente. Me entendía. Y no me dejó sola. Esa noche no pude dormir. Salí y me senté en el patio. El cielo estaba sereno. Y la luna llena iluminaba los alrededores. Recordé todo por lo que había trabajado. El primer día que alquilé una pequeña oficina en Polanco. El primer día que pagué el sueldo a 5 empleados. Las noches en vela para terminar un plan de negocios. Todo eso estaba en peligro de ser borrado y reescrito por alguien que no lo merecía. Escuché un ruido detrás de mí. Era Maya. Todavía en pijama. Abrazando a su oso de peluche. Todavía no duerme. ¿Mami Isa? Preguntó. Con voz somnolienta. Le acaricié la cabeza. No puedo dormir. Mi niña. Maya se subió al banco y se sentó a mi lado. Yo antes era así. Cuando mi mamá se acababa de ir. Papi y yo siempre salíamos aquí a ver la luna. Papi dice que la luna es la mejor amiga cuando estás triste. Porque sabe guardar silencio. Me volví hacia ella. Con el pecho apretado. ¡Qué inteligente eres! Maya sonrió. Papi dice que no debemos estar tristes cuando los demás no nos entienden. Lo importante es que nos entendamos a nosotros mismos. Y yo la entiendo. Mami Isa. Usted es una buena persona. Tomé su pequeña mano. Dentro de mi corazón. Una herida comenzó a sanar lentamente. A la mañana siguiente. Me desperté temprano. Abrí mi laptop y me conecté a internet usando la débil señal del celular de Marco. Utilicé mi acceso temporal al sistema de la empresa. Revisé cada documento. Cada número. Y allí, vi algo sospechoso. Anton estaba modificando el acuerdo con los socios japoneses. En secreto. Estaba aumentando el porcentaje de materiales importados. En contra de la promesa original de Imperia Global de apoyar a los agricultores locales y ser una empresa sostenible. Me mordí el labio. Mi corazón latió con fuerza. Descargué todos los documentos. Tomé fotos de los correos electrónicos y me senté. Atónita. Marco entró y vio la tensión en mi rostro. ¿Qué pasó? Levanté la vista. Anton está destruyendo todo en lo que creemos. Si se firma el nuevo contrato, nos convertiremos en una simple empresa comercial. Se perderá el corazón de Imperia Global. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. Respiré hondo. Voy a volver a la ciudad. Marco asintió. Te llevaré al aeropuerto. Puse mi mano en su hombro. Marco. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de experimentar la vida real. Pero tengo que volver. No para recuperar mi puesto,
sino para proteger lo que construía las personas que creyeron en ello. Marco no dijo nada. Pero por primera vez, me abrazó por iniciativa propia. Un abrazo fuerte y lleno de comprensión. En medio del patio. Mientras salía el sol. Me apoyé en él. No como una mujer débil, sino como una guerrera que descansa antes de volver a la batalla. Y esta vez, ya no estaba sola. El aire estaba en calma. Pero ambos sabíamos que se avecinaba una tormenta. Cuando llegué al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una tarde nublada me recibió. El aire en la ciudad era pesado y húmedo. Como si se solidarizara con el peso de mi misión. Solo vestía una simple blusa blanca. Pantalones de mezclilla y llevaba una pequeña maleta y mi laptop. Mi arma en la guerra que estaba por enfrentar. Había pasado mucho tiempo desde que sentí este tipo de paz en medio del caos. No era la confianza de una CEO arrogante, sino la calma de alguien que sabe que el camino por delante es difícil. Pero correcto. La primera persona que encontré fue a Lisa, mi antigua asistente ejecutiva. Llevábamos 6 años juntas. Y era una de las pocas personas en las que confiaba. Me recogió detrás del edificio de Imperia Global en su motocicleta. Sin muchas preguntas. Solo un fuerte abrazo. Su tarjeta de acceso sigue válida. Jefa. 30 días. Me aseguré de que no la bloquearan. Dijo rápidamente. Mientras miraba el imponente edificio frente a nosotros. Asentí. Me puse un cubrebocas y la seguí hacia la entrada de servicio. Subimos en silencio al 8º piso, donde se encontraba la oficina de planificación estratégica. Un departamento que yo misma había diseñado. El suelo era de madera. Las paredes de color verde y estaban llenas de fotos de las comunidades locales a las que ayudábamos. En el centro, había una gran frase escrita: el verdadero valor no se mide en velocidad, sino en visión. Ahora. Esa frase estaba cubierta por una pantalla LED que decía: el crecimiento es la máxima responsabilidad. No dije una palabra. Pero por dentro, un fuego comenzó a arder. Me senté en mi antigua computadora e inicié sesión. Revisé el nuevo contrato. Escondidos en más de 40 páginas estaban los detalles. El 60% de los materiales provendrían de China. Y el abastecimiento local se reduciría al 15%. Una clara traición a todo lo que habíamos prometido. ¿Vamos a revelar esto?, preguntó Lisa. Levanté la vista. Todavía no. Primero necesito hablar con la junta. Ya no tengo un puesto. Pero todavía tengo acciones. Y tengo derecho a solicitar una reunión de emergencia. Esa noche, envié una solicitud formal a la junta directiva. El motivo: había descubierto irregularidades en la negociación que podrían dañar la reputación y la promesa de la empresa. La reunión se programó para 5 días después. La noticia se extendió como la pólvora. Comenzaron a surgir especulaciones. Los reporteros llamaban. Pero los rechacé a todos. Antes de hablar con el público, necesitaba hablar con las personas que tenían el poder de decidir. La noche antes de la reunión, no dormí. En un pequeño apartamento que alquilé, releí todos los documentos. Sobre mi escritorio había una foto antigua. El día que ganamos el premio a la empresa con mayor responsabilidad social. Estábamos Anton y yo, uno al lado del otro. Ambos sonriendo. Ahora. Un profundo abismo nos separaba. Al día siguiente, entré en la sala de juntas. El lugar donde solía compartir mis sueños era ahora un campo de batalla. Anton ya estaba allí, con el rostro serio. A su lado estaban los 3 principales accionistas que antes eran cercanos a mí.
Ahora. Sus miradas eran diferentes. El presidente habló. Señorita Altamirano. Gracias por asistir. Puede comenzar. Me puse de pie y respiré hondo. No estoy aquí para pelear por un puesto. Estoy aquí porque esta empresa no es solo un negocio. Es una promesa. Una promesa a los mexicanos de que podemos progresar usando nuestra propia fuerza. Mostré en la pantalla los detalles del nuevo contrato. Este es el acuerdo que se firmó sin pasar por la Junta. Es una traición a todo por lo que hemos trabajado. Anton sonrió con desdén. Es solo un ajuste estratégico. No podemos aferrarnos al idealismo cuando el mercado cambia. No es idealismo. Anton. Es nuestro fundamento. Puedes sacrificar principios por ganancias. Pero cuando pierdes la confianza, no tienes nada a lo que volver. Un miembro mayor de la Junta habló. Señorita Altamirano. Estuvo ausente casi un mes. ¿Qué prueba tiene de que este contrato será perjudicial? Mostré un informe de análisis de riesgo de una firma independiente que había contratado rápidamente. Si esto continúa, el gobierno podría retirar nuestros incentivos fiscales. Perderemos la confianza de los clientes. Y, sobre todo, perderemos a las personas que fueron la razón de nuestro éxito. Toda la sala quedó en silencio. Anton sonrió burlonamente. Ah. Ya veo. ¿Quieres recuperar la empresa usando la moralidad como arma? Lo miré a los ojos. No necesito recuperar nada. Solo quiero que lo que ambos construimos no se convierta en una vulgar fábrica de dinero. La reunión terminó con un resultado inesperado. Los 3 accionistas neutrales votaron por suspender temporalmente el contrato y realizar una investigación interna. Anton salió de la sala sin siquiera mirarme. Esa tarde, dejé la empresa. Esta vez, por mi propia voluntad y en paz. No necesitaba un título. Solo necesitaba saber que los principios que había establecido seguían vivos. Cuando regresé a Veracruz, estaba lloviendo de nuevo. Marco me esperaba en la esquina, con un gran paraguas. Maya corrió desde la casa. Mami Isa. ¿Ganaste? Me agaché y la abracé. No. Mi niña. Nadie ganó. Pero no rompí mi promesa. Y bajo la lluvia, unas lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alguien que había encontrado el camino de regreso a sí misma. Marco no era un hombre de muchas palabras. Desde niño, estaba más acostumbrado a escuchar el rugido de un motor que la voz de las personas. Cuando un motor gemía, sabía que estaba enfermo. Cuando su sonido era suave como una respiración, sabía que el corazón del vehículo se había curado. Pero su propio corazón siempre pensó que nadie necesitaba entenderlo. Hasta el día en que regresé. Después de la ruidosa reunión de la Junta. Las noticias sobre mí se difundieron rápidamente. Me llamaron la guardiana de los principios. La CEO que luchó por lo correcto. Pero yo, en silencio, le di la espalda a todos los escenarios y volví al pequeño taller en Veracruz. El lugar donde todo comenzó. Y el lugar donde todo renacía. La primera mañana de mi regreso. Encontré a Marco de nuevo debajo de un viejo camión. Tenía los brazos cubiertos de grasa y una linterna entre los dientes. No dije nada. Simplemente me senté en una silla. Le preparé un vaso de té helado y lo dejé a su lado. ¿No ves las noticias? Pregunté en voz baja cuando salió de debajo del camión. Sí. Las vi. Respondió. Con la mirada perdida en la distancia. Pero no me sorprendió. Hiciste lo correcto. Siempre haces lo correcto.
Una risa suave se me escapó. También tuve miedo. Marco. Pero si no hablaba yo, ¿quién lo haría? Se sentó a mi lado. Un cálido silencio nos envolvió. Lo miré. Noté que los ojos de este hombre no cambiaban. Seguían siendo claros. Sin pretensiones. Sin rencor. Solo firmeza. Como un motor que nunca deja de girar. Una vez dijiste que no creías en las promesas de los ricos. Dije. Yo antes era rica. Marco me miró largamente. No le tengo miedo a los ricos. Isa. Le tengo miedo a la gente que olvida de dónde vino. Me quedé en silencio. Esa tarde. Reparamos juntos la motocicleta de Doña Nena. La vendedora de tamales del mercado. Se le había descompuesto en medio de la carretera por la inundación. Marco arregló el motor. Y yo cambié la llanta. Ya no éramos la CEO y el mecánico. Éramos dos personas haciendo algo pequeño por los demás. Cuando la motocicleta volvió a arrancar, Doña Nena casi lloró de alegría. Insistió en ponerme en la mano una bolsa de tamales calientes. Eres una bendición para nosotros. Hija. Dijo. Sonreí. No se preocupe. Doña Nena. Esto es para compartir con Marco. Marco. Que estaba a un lado. Fingió no haber oído. Pero vi que se le pusieron rojas las orejas. Al atardecer. Mientras los rayos de sol entraban suavemente en el taller. Marco trajo 2 tazas de café. No es tan bueno como el café de la ciudad. Dijo. Tomé la taza y di un sorbo. Lo miré. Pero aquí hay más paz. Marco se sentó. Como si dudara. Isa. Hay algo que he querido preguntarte desde hace mucho tiempo. ¿Qué es? ¿Recuerdas esa noche de lluvia? Cuando dijiste que si arreglaba tu coche, te casarías conmigo. Una carcajada sonora se me escapó. Interrumpiéndolo. Claro que lo arreglaste. No lo he olvidado. Marco se quedó helado. Me acerqué a él. Con los ojos fijos en los suyos. Pero, ¿tú podrías casarte con una mujer como yo? Una mujer que fue arrogante. ¿Qué se fue y qué te lastimó? No respondió con palabras. Tomó mi mano, una mano que antes era suave. Pero que ahora tenía algunos callos por manejar herramientas, y la colocó sobre su pecho izquierdo. Mi corazón latía así cuando te fuiste. Dijo. Pero ahora. Late porque regresaste. Ya no pude contener las lágrimas. Por primera vez en mi vida. Me sentí vulnerable. Y no me avergoncé. Podía enfrentarme a una junta directiva. Podía exponer la verdad. Pero nunca pude mostrarle a nadie mi lado más frágil. Hasta ahora. Frente a un hombre silencioso. En una casa humilde. Mientras escuchaba el canto de los grillos afuera. Esa noche. No me fui. Nos sentamos juntos afuera del taller. Escuchando viejas canciones de la radio de su abuelo. La canción decía. Sabor a mí. Nosotros. En silencio. Nos apoyábamos el uno en el otro. No hacía falta decir te amo. Porque el amor ya estaba en nuestra compañía. En los días siguientes. Empezamos a renovar el taller. Añadimos un servicio para vehículos eléctricos. Estudiamos nuevas tecnologías. Utilicé mis antiguos contactos para ayudar a Marco a comprar equipo nuevo a un precio más bajo. Pero él solo sonrió. Puedo arreglarlo con mis manos. Las máquinas son solo un extra. Mantuve mis acciones en Empire Global. Pero no volví. En su lugar.
Me convertí en consultora independiente para pequeñas empresas de la provincia. Abrí talleres gratuitos sobre negocios sostenibles. Mis estudiantes eran recién graduados. Trabajadores que querían cambiar de carrera y gente como Marco, que había aprendido en la calle. El primer día de clases. Les conté sobre el motor descompuesto en esa noche de lluvia. Sobre una broma que se convirtió en destino. Y sobre un mecánico que no solo curó un coche, sino también mi corazón. Los negocios no comienzan en edificios altos. Les dije. Comienzan con una promesa a uno mismo. Que no importa a dónde llegues, nunca olvidarás de dónde vienes. Todos aplaudieron. Al fondo de la sala. Vi a Marco sonriendo en silencio. Afuera. Pasó la motocicleta de Doña Nena. Tocó el claxon 2 veces a modo de saludo. El cielo de agosto era azul y despejado. Salí de la sala y miré hacia el taller. El viento acarició mi cabello. Mi corazón florecía. No por el éxito, sino por la paz. Y en algún lugar del corazón de Marco. El motor que había cuidado durante tanto tiempo. Finalmente había encontrado a la única persona que lo haría latir de nuevo. Las lluvias de septiembre no cesaban. Toda la provincia parecía haberse quedado en silencio. Como preparándose para una gran ola que se acercaba desde la Ciudad de México. Pensé que, después de mi partida, todo se calmaría. Pero no. Imperia Global, bajo el liderazgo de Anton, comenzó a tomar represalias. En una entrevista, Anton declaró directamente: no podemos permitir que las emociones dirijan un negocio. Estamos aquí por los accionistas. No por bellas ilusiones. Al día siguiente, una serie de documentos filtrados de mi gestión aparecieron en línea. Artículos con titulares maliciosos: CEO abandona el cargo para evadir responsabilidades. La mujer que sacrificó las ganancias por un capricho moral. Recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Detente. Si no quieres que todo empeore. Marco se puso rígido al leerlo. Apretó el puño. Estuvo a punto de subirse a su motocicleta para ir a la oficina de Imperia Global en Boca del Río. Pero lo detuve. No. Marco. Esa no es la forma. Tomé su mano. Quieren que nos enojemos. Que perdamos el control. Quieren que destruyamos todo lo que hemos empezado aquí. Me senté frente a la laptop y comencé a escribir una declaración. No era larga. No culpaba a nadie. Una simple explicación desde el corazón. Con una frase clara al final, elegí hacer lo correcto. No lo fácil. Esa noche. Se difundió rápidamente en las redes sociales. Pero lo que no esperaba fue lo que sucedió a la mañana siguiente. Un grupo del municipio llegó de repente al taller. Hay una queja de que este negocio está construido en terreno público, dijo un hombre con rostro frío. Marco se sorprendió. Esto es herencia de mi padre. Tenemos los títulos. Pero no escucharon. Tomaron fotos de todo el lugar. Un empleado más joven se me acercó. Señorita Isa. Lo siento. Nos obligaron. Realmente quieren arruinar su reputación. Esa noche, mientras cerraba el taller, alguien arrojó una bolsa de basura a nuestra puerta. Traidora de los negocios mexicanos. Gritó un hombre desde una motocicleta sin matrícula. Marco lo persiguió. Pero no pudo alcanzarlo. Cuando regresó, su rostro estaba lleno de ira. Ya no puedo con esto. Isa. Te están convirtiendo en un blanco mientras nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Traje 2 vasos de agua. Marco. La verdad no necesita gritar. Solo necesita permanecer de pie.
No quiero que Maya crezca en un mundo donde ganan los que usan el miedo. Se sentó, con la mente confundida. ¿Alguna vez has pensado en rendirte? Lo miré largamente. Sí. Pero luego pienso en doña Nena. En mis estudiantes. En ti. Si me rindo, los estaría abandonando a todos. Al día siguiente, anuncié la fundación oficial de una nueva empresa, Taller Corazón. No solo un taller mecánico, sino un centro de capacitación para jóvenes sin empleo en la provincia. Marco enseñaría los conocimientos técnicos. Y yo dirigiría las operaciones. Imperia Global contraatacó de inmediato. Me demandaron. Violación de un acuerdo de confidencialidad. Exigían 20 millones de pesos en daños y el cese de todas mis actividades. La noticia estalló. La opinión pública se dividió. Un día, cientos de residentes de nuestro pueblo se reunieron frente al taller. No para protestar, sino para mostrar su apoyo. Hicieron fila en silencio. Algunos traían verduras. Otros botellas de agua. Algunos entregaban dinero en una bolsa. Doña Nena. Al frente. Dejó un tazón de arroz con leche caliente. No tengas miedo. Isa. Estamos aquí. Salí. Con lágrimas en los ojos. Un niño se acercó y me entregó un cochecito de juguete. Usted arregló la moto de mi papá. Esto es para usted. Lo abracé, sin poder contener el llanto. Al mismo tiempo, desde la Ciudad de México, un grupo de ex empleados de Imperia Global publicó una petición con cientos de firmas. Estamos del lado de quienes ponen la conciencia por encima de las ganancias. Debido a la presión pública, el tribunal pospuso temporalmente el caso. Las acciones de Imperia Global cayeron. Anton ya no aparecía en los medios. Y en un giro inesperado, el presidente de Imperia Global me envió un correo electrónico personal. Lo siento. Isa. Cruzamos la línea. Tú ganaste. No respondí. Simplemente continué limpiando el taller, abriendo las clases y gestionando las nuevas máquinas para el centro de capacitación. Una noche, dentro de nuestra pequeña casa, Marco colocó un ramo de flores silvestres sobre la mesa. Mañana es la inauguración. ¿Puedes ponerte un vestido blanco? Preguntó, con los ojos brillantes. Sonreí. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Marco asintió. Sí. Le estoy pidiendo matrimonio a una mujer que puede enfrentarse a todo un sistema, pero que aún así cumplió su promesa a un simple mecánico. Sonreí. Está bien. Mañana abriremos una empresa. Por la noche. Nos casaremos. Afuera. La lluvia había cesado. La luna asomó de nuevo. Y en nuestros corazones, un nuevo capítulo comenzaba. Ya no una batalla, sino una siembra. A la mañana siguiente, el aire en nuestro pueblo era fresco. Y el sol se asomaba tímidamente entre las nubes. Un día que nadie pensó que llegaría. La inauguración de una nueva empresa y una boda sencilla y sin lujos. Pero para la gente de nuestra comunidad, era el día de la esperanza. El día en que una mujer de la ciudad renunció al poder para elegir un viejo taller. Un humilde mecánico y una niña sin madre. El día en que todos querían ayudar. No por dinero, sino por convicción. Frente al taller, los jóvenes colgaban banderines y una vieja lona con letras escritas a mano. Inauguración de Taller Corazón, Centro de Capacitación y Reparación. Debajo, en letras más pequeñas, decía, un comienzo desde el corazón. Gente de los pueblos cercanos comenzó a llegar.
Traían flores, postres y sonrisas. Algunos padres trajeron a sus hijos para inscribirlos en la capacitación gratuita. Una anciana me entregó una bandeja de cocadas. No tengo más que esto para darles. Hijos. Acéptelo como amuleto de la suerte. Mako vestía una sencilla camisa blanca y pantalones negros. Su cabello aún tenía un ligero rastro de aceite. Por mucho que intentara limpiarlo. Sostenía la mano de Maya, que llevaba un vestido de flores y cuyos ojos brillaban de alegría. Y entonces salí yo. Justo cuando el sol se elevaba. Llevaba un sencillo vestido blanco con bordados de bugambilias. Mi cabello estaba suelto. Y sostenía un ramo de flores silvestres que los niños habían recogido en el campo. Todos aplaudieron al verme. No porque fuera una novia, sino porque veían en mí un símbolo de cambio. La ceremonia fue simple pero emotiva. Las palabras de Marco fueron breves. Abrimos este lugar. No para hacernos ricos, sino para dar una oportunidad a quienes alguna vez pensaron que no la tenían. Hizo una pausa y me miró. Y en medio de la lluvia y el rugido de un motor, encontré a mi compañera para toda la vida. Me acerqué al micrófono. Mi voz era tranquila. Cuando dije, si arreglas mi coche, me caso contigo. No sabía que lo que ibas a arreglar no era solo el motor, sino las oxidadas creencias dentro de mi corazón. Todos aplaudieron. Sonaron los tambores de los niños. Llovieron confetis de papel. Pero en medio de la celebración, un coche negro se detuvo en la entrada. Un hombre de traje bajó. Era el señor Tan, el presidente de Imperia Global. Todos guardaron silencio. Incluso yo me quedé helada. Pero él se acercó lentamente, levantando las manos. No estoy aquí para causar problemas. Estoy aquí por una promesa. Me dije a mí mismo que si Isabella demostraba que podía empezar de nuevo solo con sus propias manos, me inclinaría y la reconocería. Me entregó una carpeta. Este es el documento oficial que retira la demanda. ¿Y esto?, dijo, entregándome un sobre. Es una donación personal mía. No de la empresa. Como una disculpa. No lo tomé de inmediato. Lo miré. Luego me volví hacia Marco y la gente que nos rodeaba. Lo aceptaré. No por el dinero, sino porque creo que todas las personas tienen la capacidad de cambiar. Esa noche, nuestra boda se celebró dentro del mismo taller. Las luces eran bombillas colgadas de alambres. Las mesas eran viejas tablas de madera unidas. Las sillas eran barriles de aceite invertidos. Pero nadie se quejó. Porque fue la boda que hizo llorar de alegría a más personas. Especialmente cuando Maya se paró en medio del escenario y cantó. Una canción cuya letra ella misma había escrito. Su voz era simple e inocente. Llegó Mami Isa. Como el sol tras la tormenta. La abrazó Papi Marco. Como el monte abraza al mar. Nuestra casa es pequeña, pero llena de risas. Mami. Papi. Gracias. Por no dejarme sola. Rompí a llorar. Marco abrazó a Maya. Y la gente a nuestro alrededor aplaudió. No por la ceremonia, sino porque creían que una nueva familia había nacido. Una familia formada no por sangre o poder, sino por amor puro. A medianoche, cuando todos se habían ido, Marco y yo nos sentamos juntos afuera. Tomó mi mano. Antes pensaba que solo servía para tornillos y grasa. Pero me demostraste que un mecánico también puede construir un hogar. No con cemento, sino con el corazón. Apoyé mi cabeza en su hombro.
Y yo pensaba que solo era una CEO persiguiendo números. Pero me enseñaste que un abrazo y una taza de café de olla valen más que todos los trofeos del mundo. Nos quedamos así. En silencio. Se oía el canto de los grillos. Las luces del taller estaban apagadas. El pueblo entero estaba en silencio. Pero en medio de la quietud, dos corazones ya no pertenecían a sus antiguos títulos. Se pertenecían el uno al otro. Y a una misión que enfrentarían juntos, reconstruir una comunidad con confianza. Justicia y bondad. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Vi el sol entrando por la ventana. Salí. En la pared del taller. Alguien había escrito con pintura roja, Taller Corazón, no solo un taller. Un hogar de esperanza. Sonreí. En el techo, un pájaro voló hacia el cielo. Como una señal de un nuevo comienzo. No más tormentas. No más batallas. Solo el camino frente a nosotros. Donde Marco y yo recorreríamos cada paso juntos. Un año después. Estaba de pie en el mismo punto de la serpiente donde mi Maserati se había descompuesto. Abajo. Las carreteras parecían cintas rodeando las verdes montañas. Marco se acercó. Con 2 tazas de café caliente. ¿Tienes frío?, preguntó. Negué con la cabeza. Con la vista fija en el océano a lo lejos. Antes. Cuando estaba estresada. Venía aquí. Sentía que cuando estás en el límite entre dos lugares, tienes el poder de elegir de nuevo. Marco se sentó. Yo también pasé por aquí una vez. En un viejo camión. Nunca pensé que volvería contigo. Me senté a su lado. Me ofrecieron volver a Imperia Global. Un puesto en la sucursal internacional. Marco me miró. Sin sorpresa. ¿Y qué dijiste? Dije que lo pensaría. Nos quedamos en silencio. Marco tomó mi mano. No hay decisiones perfectas. Isa. Solo existe la decisión que te da paz cuando cierras los ojos. Lo miré fijamente y luego me apoyé en su hombro. Si no hubieras arreglado ese motor, probablemente seguirías siendo una CEO triste y fría. Él sonrió. Y yo. Probablemente seguiría siendo un mecánico que solo sabe enseñarle a su hija a contar tornillos. Ambos reímos. Sabíamos que estábamos en otra encrucijada en nuestras vidas. Cuando regresamos al taller, un grupo de nuevos estudiantes de las montañas nos esperaba. Una joven se me acercó. Señorita Isa. Somos pobres. Nos dijeron que aquí aceptan a la gente aunque no puedan pagar. Antes de que pudiera responder, Maya corrió hacia ellos. Pasen. Mi mami dice que mientras trabajen duro, pueden estudiar aquí. Miré los ojos de la joven. Llenos de esperanza. Me volví hacia Marco. Él asintió. La respuesta era más clara que la luz del sol. Esa noche, abrí mi laptop y escribí un correo electrónico. Un correo para rechazar la oferta de Imperia Global. Al final, escribí, he elegido el lugar donde más se me necesita. No por el poder, sino por la oportunidad de dar esperanza. Cerré la laptop y salí. Encontré a Marco arreglando la llanta de la bicicleta de un anciano. El anciano le entregó una bolsa de mangos. Gracias, hijo. Son una bendición de Dios. Sonreí. El antiguo taller era ahora un centro de amor. Al día siguiente, llegó un reportero de la Ciudad de México. Escuché sobre lo que están haciendo aquí. ¿Podría hacer un breve documental? Acepté. Y la historia de nuestro pequeño taller se extendió por todo el país. 2 días después,
El video tenía 3 millones de vistas. Una parte se volvió viral. No enseñamos solo para ganar dinero. Les enseñamos a recordar que, pase lo que pase, ellos tienen valor. Llegaron ofertas de ayuda del gobierno, de empresas privadas, incluso de mis antiguos competidores. Hasta Anton me envió un mensaje, diciendo que había abierto su propia panadería. Una noche, mientras estábamos sentados afuera viendo a los estudiantes dormir en su nuevo dormitorio, Marco me preguntó, ¿te arrepientes? Tomé su mano. Sí. Me arrepiento. No por haberme quedado, sino por no haber elegido esto mucho antes. Marco me besó la frente. No necesitamos hacer grandes cosas, Isa. Solo necesitamos vivir de una manera que haga creer a un niño que todavía hay esperanza en el mundo. En el cielo, las estrellas brillaban. El viento de las montañas rozaba nuestros rostros, trayendo el calor de un nuevo futuro. Aquí, en un pequeño rincón del mundo, toda una comunidad estaba cambiando lentamente. Todo comenzó con un desafío que pensé que era una broma: si arreglas este coche, me caso contigo. Y al final, lo que arregló fue mi vida entera.